Hola, buenos días. El día de hoy, 10 de marzo, vamos a revisar la primera unidad del curso de Derecho Constitucional Mexicano. Mi nombre es Roselvira Cedillo Villar. Mi correo es cedillo.rosa914 rcastellanos.ciudaddemexico.gov.mx. Bueno, estas son algunas cuestiones que vamos a estar revisando en este módulo, ¿no? Este módulo se titula Concepto, clasificación y carácter político de la Constitución. Este es el módulo 1. Debemos recordar que este módulo 1 empezó el 3 de marzo y concluye el 13 de marzo, por lo cual una entrega a tiempo es la que se realiza antes del o el mismo 12 de marzo y una entrega con retraso pues después del 14, ¿no? Entonces, Eh, son 4 módulos los que constituyen este curso. Vamos a ir avanzando semana a semana y el curso concluye el 29 de abril. Estas son algunas fechas que hay que tomar en cuenta y en consideración para planear nuestro avance semana a semana. Les recuerdo los medios digitales de comunicación. Pues primero es el correo electrónico cedillo.rosa914 @rcastellanos ciudaddemexico.gov.mx y el canal de YouTube. Respecto al canal de YouTube, les recuerdo, voy a abrir en este momento el canal de YouTube, mi canal de YouTube. Entonces, ustedes se pueden suscribir y en este canal van a encontrar las clases grabadas y van a poder tener acceso a las clases. Entonces, hay diferentes playlists. En este caso va a estar la playlist de Derecho Constitucional Mexicano y ustedes van a poder tener acceso a las playlists. Y bueno, pues este es el canal de YouTube, ¿no? Y ustedes pueden acceder a todas las clases desde ahí, ¿va? Bueno, ya vimos los medios digitales. Ahora vamos a revisar qué es el incidente crítico. En el incidente crítico nosotros vamos a hablar sobre derechos humanos, la importancia que tienen los derechos humanos como garantías, digamos, que tenemos todos los seres humanos, son garantías inalienables, ¿no? Son cuestiones que no nos puede quitar ningún ente público. Y también, ¿no? Una constitución, debemos recordar, es una norma suprema que establece quién y cómo se ejerce el poder público, ¿no? En una constitución se establecen las normas básicas que van a regir en un gobierno, en un estado, y también cómo se distribuyen los poderes, los diversos poderes. En este caso, en nuestro país, pues tenemos el poder ejecutivo, legislativo y judicial, y también establecen cómo se manejan las relaciones de poder entre ciudadanos y el Estado sin menoscabar los derechos humanos, o sea, el derecho a la vida, el derecho a la salud, el derecho a una vida digna, a un trabajo, ¿no? A una educación, ¿no? Todo esto son conjuntos, digamos, de derechos humanos, al derecho a juzgar, bueno, a ser juzgado de manera, digamos, de acorde a las normas, ¿no? Entonces, todos estos son derechos humanos. Ahora, tenemos que realizar en este foro, bueno, en este primer módulo, un foro integrador de aprendizaje titulado Desarrollo, Alcances y Limitaciones. El propósito de esta actividad es que ustedes desarrollen habilidades para el aprendizaje autónomo. Esto es muy importante porque en la Universidad Rosario Castellanos, pues lo que hacemos es que ustedes, nosotros los tutores estamos para acompañar, pero el esfuerzo más grande lo realizan ustedes a través del aprendizaje autónomo. La idea es que ustedes vayan leyendo un conjunto de materiales y insertando sus participaciones en pues en lo que van ustedes trabajando, en este caso el foro integrador, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los criterios de evaluación de esta actividad?
pues que ustedes respondan a todas las preguntas, o sea, no de responder a una, sino a todas las preguntas que les están indicando, ¿no? Después, y que ustedes identifiquen cuáles son los derechos humanos vulnerados en el caso hipotético, que reflexionen qué es una constitución y para qué sirve una constitución, que ustedes tengan una argumentación fundada y motivada y que ustedes aprendan gradualmente a escribir de forma correcta en forma de citación APA, ¿no? Las indicaciones y preguntas guía, ¿no?, de este módulo. Primero, revisa detenidamente el incidente crítico de la asignatura, que es lo que vamos a revisar, o sea, la importancia de los derechos humanos, por qué es importante los derechos humanos. Por ejemplo, en nuestra Constitución los derechos humanos están incluidos en la Constitución y eso hace que pues todos los individuos, todos los ciudadanos que vivimos en este país, pues tengan un mínimo de certidumbre jurídica, es decir, que no van a ser violentados sus derechos humanos, ¿no? Se les pide que ustedes vean un video. Si ustedes le dan clic al video, pues van a aparecer. Permitan, vamos a dejar los comerciales. Y entonces este es el video, ¿no?, que es una constitución y lo explica Miguel Carbonell. Y entonces les piden que vean todo este video completo, ¿no?, que es, o sea, dura 5 minutos, bueno, casi 6 minutos, ¿no? Y explica que es una constitución. Entonces, incluso, por ejemplo, yo siempre les digo que ustedes pueden revisar el... este no tiene opción de transcribirse. Pero bueno, pueden también... mira, aquí está. Si ustedes lo quieren ver y se pierden en algún concepto, pues acá está la transcripción del video, ¿no? Entonces pueden ir también leyendo lo que va mencionando por si se pierden en algún momento del video, ¿no? Entonces aquí nos va relatando, por ejemplo, cuál es el concepto de constitución, por qué es importante una constitución, ¿no? Entonces les piden en el ejemplo que ustedes vean que es el video de que es una constitución. A partir del video y del incidente crítico, ustedes deben responder las siguientes preguntas, ¿no? La primera es, ¿qué es una constitución y para qué sirve? ¿Cómo se relaciona con el incidente crítico, ¿no? La segunda es, con base en el incidente crítico de la asignatura, ¿qué estrategia utilizarías para que en el caso hipotético Juan pueda gozar del derecho humano a la educación y no ser discriminado, ¿no? En el incidente crítico se aborda el caso de Juan, ¿no? Entonces ustedes, ¿cómo le harían para defender a Juan y que no sea discriminado? Recuerden que en el artículo 3 de la Constitución, pues nos señala que toda persona en territorio mexicano tiene derecho a recibir educación pública y gratuita, ¿no? Entonces ahí está garantizado el derecho a la educación. Y después también en el artículo 4 constitucional, pues nos habla del derecho a que ninguna persona puede ser discriminada por razón de raza, etnia, color de piel, etc. en México, ¿no? Entonces incluso ustedes pueden leer las leyes secundarias que regulan, bueno, la Ley General de Educación, y también hay instituciones encargadas de proteger a las personas en caso de discriminación, ¿no? Entonces, la tercera pregunta, disculpen, ¿qué elementos de la naturaleza jurídica y política de la Constitución Política Mexicana identificas para resolver el caso hipotético del incidente crítico, ¿no? Aquí ustedes es importante que identifiquen los artículos, las leyes, las regulaciones que protegen al individuo en caso de que se violente su derecho su derecho al acceso a la educación y a la no discriminación. La idea es que ustedes escriban un pequeño comentario respecto a esto, después que revisen y aporten, comenten a dos de sus compañeros, siempre de una forma respetuosa, y no basta con poner, estoy de acuerdo, me parece muy bien, muy bien por ti, me encanta tu participación. Eso no es suficiente, ¿no? ¿A qué me refiero con un buen comentario? Un buen comentario es aquel
donde ustedes van a mencionar, ¿no? El nombre de su compañero, ¿no? Estimada Laura, me parece que es muy importante reconocer que el derecho a la educación es en México es un derecho generalizado, es decir, toda persona por el hecho de ser ciudadano tiene derecho a cursar de forma gratuita la educación, desde la educación básica hasta la educación superior, ¿no? Estoy de acuerdo contigo en esto, sin embargo, considero que debido a diversas desigualdades socioeconómicas, algunas personas no tienen al 100% o no pueden disfrutar o ejercer ese derecho al 100% debido a que para estudiar también necesitas cubrir ciertas necesidades económicas. Sin embargo, el actual gobierno está brindando becas a los estudiantes de nivel bachillerato y nivel superior justo para garantizar que la cuestión socioeconómica no sea una condicionante para alcanzar la educación, ¿no? Entonces, ahí yo estoy aportando a la participación de una compañera hipotética, en este caso Laura, y de esa forma pues podemos contribuir al conocimiento colectivo, ¿no? Bueno, ahora, respecto a esta parte que es el foro, les voy a poner un ejemplo, porque yo siempre recomiendo, ¿no? Que estos foros, ustedes supongo que tienen un correo Google, ¿no? Yo tengo aquí mi carpeta del curso y tengo mi documento. En este documento le voy a poner foro 1, ¿no? F es Derecho Constitucional Mexicano y le voy a poner foro 1, ¿no? Entonces voy a emplearlo para que se vea un poquito más. Ahí está. Y acá recuerden que ustedes en todo foro ustedes tienen que tener una introducción, un desarrollo y unas conclusiones. Entonces al menos deben de tener 3 párrafos. Y les dice también que aprendan a utilizar las referencias en formato APA, ¿no? Referencias. Ahí está, ¿no? Ahí está. Entonces, en la introducción ustedes deben de establecer el objetivo del que van a hablar, ¿no? En este caso, por ejemplo, déjenme me regreso a la presentación. En este caso les dicen que tienen que responder estas 3 preguntas, ¿no? Entonces, el objetivo, ¿no? Se pone normalmente el objetivo de esta participación es responder las siguientes preguntas, ¿no? ¿Y cuáles son las siguientes preguntas? ¿Qué es una constitución? ¿Para qué sirve? ¿Cómo se relaciona con el incidente crítico? ¿Qué estrategias utilizarías, no? ¿Qué elementos, no? Aquí. Esta. En primera instancia, es importante reconocer que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos reconoce, mexicano sin acento, reconoce el derecho de toda persona a recibir educación y a la no discriminación, ¿no? Ahí ya tenemos, estamos estableciendo nuestra tesis, estamos diciendo qué vamos a responder y después vamos a pasar al desarrollo. En el desarrollo debemos de responder
a cada una de estas preguntas de manera muy concreta y después plantear en las conclusiones. Acá les voy a poner entre paréntesis lo que debemos de hacer y ustedes van a poder explicar todo lo que ustedes consideren necesario agregar. Desarrollo: se debe responder de manera sintética las preguntas planteadas, ¿no? Con base en la lectura del incidente crítico y el video, ¿no? El video que ustedes tienen, el video sobre qué es la Constitución. Entonces, después de esto, lo que ustedes deben de hacer es aquí incluir bueno, ¿qué es lo que debemos incluir en las conclusiones? Primero, tenemos que señalar qué es lo que aprendimos en este foro, ¿no? Y aquí finalmente, si ustedes además de los textos que les comparten en la plataforma, vamos a acceder a la plataforma. Aquí tenemos, ¿no? Aquí está el incidente crítico y aquí les platican la historia, digamos, de cómo está el marco de derechos humanos en México. Después el caso, en este caso es de María da Pedaja Fernández. Aquí está, ¿no? En este caso, ¿no? Nos habla, por ejemplo, de, bueno, esta chica. Aquí está el caso hipotético. Aquí están algunas preguntas, ¿no? Y cómo nosotros podríamos solucionarlo. La idea es que nosotros primero leamos este incidente crítico y después veamos el video y nosotros nos vamos a ir al foro de reforzamiento. Entonces aquí el foro de reforzamiento dice lo que les acabo de mencionar, ¿no? Este es el foro de reforzamiento. No, es que no me quiere mandar. Ahí está. Aquí está, el foro integrador de aprendizaje, ¿no? Este es. Y acá, en este foro, pues están las mismas indicaciones que les acabo de compartir. Y acá vienen los recursos de apoyo. Estos recursos ya están en formato APA, ¿no? Entonces, si nosotros solamente revisamos los videos, y los materiales que se nos solicitan, aquí pues ustedes pueden también revisar estos materiales, ¿no? Por ejemplo, supongamos que yo revise este de Carbonell, ¿no? Entonces yo lo integro a mis referencias. Ahí está. Pegarse en formato. Aquí está. Reviso la definición de qué es derecho constitucional en Carbonell. Y también de este mismo autor, por ejemplo, voy a citar el video, ¿no? El video que les comenté, ¿no? Que es una constitución. Acá vamos a revisar algunos datos del video. Este fue publicado el 28 de noviembre de 2021. Entonces vamos a poner esto. Lo voy a copiar porque es del 2021. Su publicación del video es
el 28 de noviembre. Entonces le vamos a poner 28 de noviembre. Y el video se llama ¿Qué es la Constitución? ¿No? Recuerden, es importante poner el título. ¿Qué es la Constitución? ¿No? Nosotros aquí sabemos que este video es de YouTube, ¿no? Entonces le vamos a poner que la fuente es YouTube. Y después tenemos la URL, ¿no? Es decir, acá nos da la URL y nosotros le agregamos la URL. Ahí está. Entonces también con esto ya tenemos nuestras dos referencias mínimas en formato APA, ¿no? Entonces tenemos que agregar una introducción, un desarrollo, unas conclusiones y las referencias, que son los materiales que nosotros utilizamos para realizar este trabajo, ¿va? Entonces después de esto pues ya tenemos al menos nuestro foro. En esta unidad, en la unidad 1, en el módulo 1, la única actividad que tenemos básicamente es esta participación del foro integrador, ¿va? Bueno, vamos a regresar a la presentación. En esta presentación bueno, en este módulo nosotros tenemos 8 temas, ¿no? El primero se titula Concepto del Derecho y Derecho Constitucional. El segundo, Objeto de Estudio del Derecho Constitucional. Después, Concepto de Constitución. Después, la Constitución como elemento central de la organización política del Estado y la sociedad. El siguiente tema, Poder Constituyente y Poderes Constituidos. El sexto tema, el ordenamiento jurídico como elemento normativo del Estado. El séptimo tema, el sistema constitucional de los países sin constitución. Y después, contenido de la Constitución, ¿no? En este primer tema, que es concepto, clasificación, contenido y carácter político de la Constitución, pues nos indica que es imprescindible tener claro cuáles son los conceptos de derecho, derecho constitucional, clasificación de las constituciones y el objeto de estudio. El objeto de estudio de este curso, que es la Constitución, ¿no? Entonces, la Constitución es un elemento central de la organización política de un Estado o de una sociedad. En este Estado, este gobierno, ¿no? En el caso de México, se divide en 3 poderes, ¿no? Ejecutivo, legislativo, judicial. Y ¿cuál es el propósito, digamos, de una constitución, ¿no? Si un individuo, nosotros, en este caso, puede estar afectado Bueno, entonces vamos a empezar. La Constitución de Estados Unidos Mexicanos, digamos, fue promulgada en 1917. En esta Constitución se establecen una serie de derechos humanos que
antes se conocían como garantías individuales, es decir, protegen al individuo ante, digamos, el ejercicio del poder ilimitado del gobierno o del Estado, ¿no? En caso de que estos derechos no se cumplan, hay un organismo internacional que es la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la cual puede tomar cartas en el asunto y entonces llegar a que se puedan respetar estos derechos humanos. El concepto de derecho y derecho constitucional, ¿no? La palabra derecho significa camino correcto u obedecer la ley. Entonces, cuando nosotros decimos que nuestra conducta se encuentra apegada a derecho, quiere decir que estamos obedeciendo las normas jurídicas. El derecho, pues, permite, ¿no?, el establecimiento de una sana convivencia, donde todos los ciudadanos respetan la ley. Eso da seguridad, certeza jurídica, igualdad, libertad y la garantía de que al vivir de manera colectiva, de manera agrupada, de manera social en un estado, pues las personas actúan y son reguladas de forma justa, ¿no?, o con justicia. Existe el derecho objetivo y el derecho subjetivo. El derecho objetivo es un conjunto de normas, es decir, o sea, una constitución, si ustedes van y compran una constitución, un libro, descargan una constitución, pues van a descargar y van a poder leer un conjunto de normas, ¿no? Entonces, también existen no solamente estas normas que están escritas, sino también las normas que son implícitas, ¿no?, que se establecen de manera, o sea, no sabemos, por algo le llaman la inveterata consuetuda, ¿no? Se establecen a partir de la costumbre y las personas, digamos, en un país, pues las cumplen. A eso se le llama derecho subjetivo, ¿no? Es, por ejemplo, a mí nadie me obliga a decir buenos días, ni gracias, ni a ser una persona amable, ¿no?, cuando vamos en algún transporte público, pero sin embargo, la costumbre me permite a mí conocer ciertas normas de convivencia que hacen, o de sociabilización, que los seres humanos ya las tenemos aprendidas y las hemos aprendido pues en nuestra convivencia social. Este tipo de normas aprendidas en nuestra convivencia social pues son derechos subjetivos. Existen diferentes ramas del derecho: el derecho civil, el derecho laboral, el derecho constitucional, el derecho mercantil. Tenemos también diferentes fuentes de derecho constitucional mexicano, como son la Constitución, la jurisprudencia, la costumbre, las leyes, la doctrina y algunas reglas de juego del sistema político, ¿no? Entonces, esas son todas las ramas del derecho. También hay algunas más que no están acá: derecho familiar, que surge a partir del derecho civil, ¿no? Derecho fiscal, por ejemplo, también es otra rama del derecho no mencionada aquí. El derecho electrónico, el derecho al comercio electrónico actualmente vigente, ¿no? Entonces, ¿cuál es el objeto de estudio del derecho constitucional? Pues que ustedes conozcan cómo es que, digamos, nosotros llegamos a lo que nombramos como Constitución, ¿no? Que es una norma objetiva, una norma escrita que regula todo el conjunto de relaciones que se establecen en un Estado y un gobierno, para regular los mecanismos o las relaciones de poder que existen tanto entre los individuos como entre las instituciones. El concepto de constitución, ¿no? La constitución se refiere a construir o dar forma a algo, implica la organización, composición, formación, conexión y cohesión de las partes que constituyen un conjunto, ¿no? La constitución es un conjunto de derechos y libertades establecidas de forma escrita para que se puedan cumplir en un gobierno específico, ¿no? Les voy a poner aquí 4 ejemplos de definiciones de constitución.
según Ferdinand Lassalle, en 1994, la constitución de un país es la suma de los factores reales de poder que rigen en este país. Es decir, cuando se crea una constitución, se pactan esos poderes reales de poder, esos factores reales de poder, y entonces se ponen en un documento escrito, y ese documento sirve para regular las relaciones que existen en un país. La segunda definición es la de Biscaretti y Ruffia, y define una constitución como el complejo de normas jurídicas fundamentales escritas y no escritas, capaz de trazar las líneas maestras del mismo ordenamiento, ¿no? De acuerdo con Heller, la constitución de un Estado se equipara a su organización, siendo el resultado de una acción humana consciente y reflejando la realidad política, sometiéndose a una constante renovación mediante actos voluntarios, ¿no? Entonces, en la de Ferdinand Lassalle es una definición donde dice, bueno, una constitución se establece cuando los factores reales de poder pactan. En la de Biscaretti y de Ruffia nos habla de que es un conjunto de normas, y en la de Heller nos habla que este conjunto de normas se establecen de manera consciente para regular la vida política, la vida social de los ciudadanos que viven en un Estado-nación. Después viene Zagrebelsky, ¿no? Nos dice que la función de la Constitución en la configuración del sistema estatal pues no, se encuentra dentro de un marco de un Estado constitucional de derecho, ¿no? Y donde también participan organismos internacionales. Entonces también la Constitución, o una de las funciones de la Constitución, es que establece un orden jurídico de manera nacional, pero también que puede relacionarse con otros sistemas jurídicos, ¿no? Con otros sistemas jurídicos a nivel internacional. Entonces, acá tenemos la Constitución en sentido formal y en sentido material, ¿no? En sentido formal, como ya los habíamos visto, pues es un conjunto de normas que regulan la conducta de las personas, ¿no? Y esto se establece en un documento. Existen diferentes clasificaciones de constituciones, ustedes van a leerlas todas, ¿no? Pero en este caso tenemos la escrita, formal o codificada, es decir, la que se encuentra en el o sea, establecida en un documento. La no escrita o dispersa, esto pasaba mucho, por ejemplo, en las sociedades donde hay una institución religiosa y un Estado. No todas las normas se encuentran escritas y algunas normas están dispersas. La Constitución formal, ¿no?, es aquella que efectivamente se encuentra en un documento, ¿no? La Constitución material, una Constitución puede estar plasmada en un documento, pero solamente se convierte en material cuando las personas efectivamente son reguladas, o las conductas de las personas efectivamente son reguladas por esas normas, ¿no? De nada me sirve decir, está prohibido matar si en ese país matan, ¿no? Entonces, pero si está prohibido matar y existe un proceso, digamos, de derecho penal para sancionar el homicidio, ¿no? Y hay un tipo de tipificación del delito, entonces estoy hablando de una constitución material, porque efectivamente se prohíbe el acto, se sanciona y se establecen los mecanismos para sancionar ese acto, ¿no? Entonces hablamos de que tiene materialidad. Después hablamos de una constitución rígida o flexible. Rígida si es difícil modificar la constitución. En el caso de México, pues hablamos de una constitución rígida porque necesitamos la mayoría, en algunos casos la mayoría absoluta, para realizar un cambio a algún artículo constitucional. Una constitución flexible es aquella que admite enmiendas legislativas para poder corregirla. También hablamos de una constitución pétrea, cuando además de ser escrita y rígida se declara irreformable. O sea, una constitución pétrea quiere decir como una piedra, ¿no? Quiere decir que no hay manera de reformarla. En este caso, por ejemplo, los 10 mandamientos o algunas
Algunas legislaciones, como pueden ser las que llaman como el Corán, pues son pétreas porque no hay manera de reformarlas a menos que fuera un acto de Dios, ¿no? Entonces, también está la constitución otorgada y la constitución pactada, ¿no? Y esto establece si la otorgada es cuando un órgano estatal la concede o establece unilateralmente, la constitución pactada cuando se deriva de un acuerdo, ¿no? En el caso de nuestra constitución, la constitución de 1917, debido a que se llevó a cabo un constituyente, es decir, se realizó de manera extraordinaria este Congreso Constituyente, pues fue una constitución pactada, ¿no? Una constitución impuesta es aquella que pasa cuando, digamos, se les impone una constitución a las personas, ¿no? Entonces no surge del pueblo, sino que se impone por un poder, en este caso puede ser las monarquías, ¿no? Bueno, después de esto tenemos la Constitución como elemento central de la organización política del Estado y la sociedad, pues la Constitución es un elemento fundamental para regular la conducta al interior de un Estado o de un gobierno, ¿no? Sin una Constitución, pues nosotros no tendríamos una organización, en este caso democrática, una división de poderes, ejecutivo, legislativo y judicial. Tampoco tendríamos una organización en secretarías de Estado, ni viviríamos en un Estado de Derecho. Entonces, una constitución me permite a mí organizar la vida política y social dentro de un Estado-nación. La constitución vigente pues refleja los principios ideológicos de un tiempo y de un espacio de una sociedad, establece un estado, ¿no? Donde se regulan, digamos, o donde se cumplen las normas, y también establece un reparto, digamos, no solamente de la tierra, de los factores de producción, y se protege a los trabajadores, sino que en última instancia se regula todo acto jurídico dentro de un territorio. Llámese compra-venta, llámese el buscar un trabajo, ¿no? Y que a partir de este trabajo pues se respeten todos los derechos ligados al trabajo. Acá tenemos el poder constituyente y los poderes constituidos. Primero, el poder constituyente ejerce de manera directa la relación con la soberanía que reside en el pueblo, ¿no? O sea, recuerden que en última instancia la soberanía reside en el pueblo. La distinción entre poder constituyente y poderes constituidos fue elaborado por Sieyès en Francia, Alexander Hamilton, ¿no? El poder constituyente, digamos, es el poder que surge cuando hay un congreso constituyente, pero después estos poderes se establecen en poderes constituidos. El poder constituyente es un poder de origen que crea todo el orden jurídico, ¿no? Cuando yo les hablo y nosotros leemos los diarios del constituyente de 1917, el diario de debates, pues vemos cómo es que un conjunto de ciudadanos, en este caso de personas que conocían las leyes, fueron estableciendo párrafo a párrafo los derechos que iban a incorporarse en la Constitución. Entonces, por eso se crea un orden jurídico a partir del constituyente, o sea, se debate qué derechos se van a garantizar o se van a incluir en esta Constitución, ¿no? Aunque el poder constituyente es en principio jurídicamente ilimitado, los poderes constituidos operan dentro de límites establecidos por la Constitución. ¿Esto qué quiere decir? Por ejemplo, nosotros, para que tengamos a un presidente, este se elige cada 6 años, debe de tener ciertas características este presidente, ser mexicano, digamos, ser elegido de manera popular, ¿no? Entonces, aunque el Ejecutivo represente un poder en sí mismo, este poder se ejerce dentro de los límites establecidos por la Constitución. Esto pasa con cualquier tipo de poder.
también el jurídico como el poder legislativo, o sea, lo que son los diputados y los senadores, pues están regidos por un conjunto de normas, ¿no? ¿Cuál es la función principal del poder constituyente? Es establecer y reformar la Constitución mediante refrendos que los poderes constituidos desempeñan diversas funciones de los límites constitucionales, ¿no? El poder constituyente pues puede establecer reformas, en este caso pues cuando se establece una constituyente, cuando pues se quieren realizar reformas fuertes a la Constitución, ¿no? En este caso pues cuando yo quiero reformar algún artículo de la Constitución, pues se ponen en acción la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores, se discute una iniciativa de ley, después de la discusión se aprueba, se reforma y pasa al Ejecutivo para ser promulgada. Y esta se promulga o se publica en el Diario Oficial de la Federación, que es cuando efectivamente entra en vigor. El constituyente originario. El constituyente pues es responsable de establecer la Constitución, y después el constituyente derivado, pues a partir de este constituyente derivado, que en este caso sería el poder legislativo en el caso de México, pues se puede modificar o reformar las leyes. El orden jurídico como elemento normativo del Estado, pues la Constitución es la norma suprema o la norma jurídica más importante que permite, digamos, la organización social en un Estado. Sin una Constitución pues no se puede entender una vida regulada al interior de un Estado. ¿Cuáles son los principios considerados inamovibles y fundamentales? Primero, la inviolabilidad de la Constitución, es decir, ningún ciudadano ni ningún poder está por arriba de la Constitución, ¿no? O sea, no es posible violentar o violar la Constitución. La supremacía constitucional, es decir, en última instancia, la Constitución en México pues tiene el mayor peso en términos jurídicos, ¿no? Nada está por encima de la Constitución. Y la rigidez constitucional, ¿no? Esto quiere decir que existe un procedimiento legislativo para poder incorporar reformas dentro de nuestra Constitución, y esto nos sirve para que no podamos, digamos, estar cambiando de manera frecuente la Constitución, pero eso también da certeza jurídica, es decir, si a algún gobierno se le ocurre no dar educación pública, ¿no? Pues esto no se puede realizar tan fácilmente porque existe un proceso para quitar la posibilidad de que esta educación sea de manera pública, ¿no? Entonces, y por eso existe un procedimiento legislativo, ¿no? Entonces no podemos, cualquier poder no puede cambiar de manera drástica la Constitución porque existe un proceso legislativo para lograr cambiarla. Y en esta Constitución pues establecen las normas básicas que regulan la conducta social, moral, jurídica dentro de un Estado. El sistema constitucional de los países sin constitución, pues existen países sin constitución. Una constitución genuina debe poseer 3 rasgos esenciales: formación democrática, o sea que una organización, una forma de gobierno sea democrática; carácter solemne y finalidad de ser la tutela efectiva de la libertad. En términos simples, una constitución pues es un conjunto de normas que regula la conducta social, pero esa conducta social pues debe de estar acorde a derecho sin violentar ningún derecho de la persona. En caso de que falte alguno de los elementos, se considera que no se trata de una verdadera constitución, sino más bien de una apariencia o de un gobierno constitucional pervertido, ¿no? En caso de que no exista una constitución o una vida democrática, pues hablaríamos de que efectivamente no se cumplen todos los derechos establecidos en la Constitución. Hablaríamos de una Constitución pervertida. Puede considerarse como país sin constitución aquello sin un documento constitucional escrito.
algo donde la democracia no tenga legitimidad, donde solamente tengamos una constitución breve y ha evolucionado mediante enmiendas, como es el caso de la Constitución de los Estados Unidos de Norteamérica, y en los que la Constitución cumple un papel meramente ornamental, ¿no? O sea, existe una Constitución, pero pues no se sigue o no se cumple, ¿no? Y bueno, aunque puedan existir todas estas posibilidades, pues lo mejor o lo más democráticamente moderno es vivir en un estado donde haya un conjunto de normas que se sigan, se cumplen y se vigile su cumplimiento. El contenido de una constitución, pues la constitución política establece los principios objetivos de la nación, establece la existencia de órganos de autoridad, sus facultades y limitaciones, lo que les decía, poder ejecutivo, legislativo, judicial, establece los derechos de los individuos y las vías para hacerlos efectivos, ¿no? Derecho a la educación, derecho a la salud, derecho a una vida digna, derecho a un trabajo, derecho a la vivienda, y contiene, en este caso, en nuestra Constitución, contiene 136 artículos distribuidos en 9 títulos, ¿no? Cada título pues nos da desde los derechos humanos, cómo se organiza la estructura del poder ejecutivo, legislativo, judicial, se establecen las facultades, ¿no? En estos 136 artículos. En nuestra Constitución pues tenemos una parte dogmática y una parte orgánica. En la parte dogmática, muchísimo antes, se llamaba la parte de las garantías individuales. Actualmente son 29 artículos que se les conoce de los derechos humanos y las garantías. En este título primero, pues se dicen o se enuncian todas las garantías de las cuales goza el ciudadano en territorio mexicano. Después está la parte orgánica. En esta parte orgánica, pues, se refiere cómo se va a organizar el gobierno, y esto siempre acorde o con apego a la ley, ¿no? Entonces, y acá, a partir del título tercero, lo que nos dice es cómo se organiza el poder público estatal y se definen las competencias de cada uno de sus órganos para hacer posible la división de poderes, y esta división de poderes pues nos lleva a una vida democrática. Entonces, básicamente en esta unidad identificamos el concepto de derecho constitucional como derecho objetivo, contrastamos las diversas definiciones de constitución y comprende su importancia, entendemos la diferencia entre el poder constituyente y el poder constituido, explicamos la naturaleza jurídica y política del texto constitucional, reflexionamos acerca de la jerarquía de la Constitución respecto a otras normas jurídicas, identificamos las características del sistema constitucional de los países sin constitución y conocemos el contenido de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Entonces, esto es lo que revisamos en esta unidad. También aquí están las fuentes o las referencias en Matoapa. Todo esto es lo que se revisa en esta unidad. Y también como sugerencia, si ustedes buscan aquí en Google orden jurídico nacional, y van a poder consultar este sitio del orden jurídico nacional, y ustedes van a poder acá ver los diversos ordenamientos jurídicos. Aquí está la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y acá en esta Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, este es como un plus, ¿no? Ustedes van a poder ver esta que es la vigente, ¿no? Acá descargan la Constitución vigente, ya la descargué, y después también pueden revisar los antecedentes jurídicos, ¿no? Entonces, estos son los antecedentes jurídicos de la Constitución, desde donde está el bando de Hidalgo, la Constitución, o sea, todos los antecedentes o las constituciones previas, hasta llegar
después a la Constitución que fue promulgada en 1917, ¿no? Y entonces ustedes pueden contrastar el texto, digamos, actual. Aquí está la última reforma, que fue el 17 de enero del 2025, ¿no? Y también es importante, pues, justo que vean, por ejemplo, este título primero, capítulo 1, pues tenemos el derecho, el artículo 1: en Estados Unidos todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución, tratados internacionales, es decir, pues, o sea, se garantizan los derechos humanos para toda persona que habite en territorio mexicano. Y así, ¿no? Así sucesivamente hasta el artículo 29, que habíamos hablado que eran de los derechos humanos y las garantías. Y después del artículo 29, pues empieza toda la parte orgánica, ¿no? Es decir, cómo se organiza la vida en términos de los órganos del poder legislativo, ejecutivo y judicial, y todas, digamos, el artículo 123 como el artículo del trabajo, ¿no? Para el trabajo, si trabajas, digamos, en una institución del sector público o del sector privado, ¿no? Aparte del derecho a la seguridad social. Y también, ¿qué pasa, por ejemplo, al final de la Constitución? Si nos vamos hasta el final, pues nos habla de qué pasaría en caso de que por alguna cuestión externa se suspendieran las garantías, los derechos humanos que están establecidos en la Constitución en caso de guerra, ¿no? En caso de que haya una suspensión de derechos. Esto también viene contemplado en la parte final de la Constitución, ¿no? Entonces, acá viene, por ejemplo, cómo se organiza el Instituto Electoral, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ¿no? Entonces, es la función, establece la Constitución, la organización jurídica, política y social de un país. Bueno, esto es todo lo que vamos a ver en este primer módulo. Espero este video les sea de utilidad y quedo pendiente de cualquier duda o comentario.